Bueno, seguimos con nuestros videos siguiendo los capítulos del libro Cómo programar en Java de Deitel & Deitel. En este caso vamos a estar haciendo un ejemplo integrador del capítulo 4. Para eso vamos a ver cuáles son los temas que trata este capítulo. El capítulo 4 trata sobre control de flujo. Es la primera parte de control de flujo. En ese capítulo vamos a hablar un poco de la instrucción if, la instrucción if-else, if anidados, la instrucción while para controlar ciclos de repetición de instrucciones en los que vale la pena tener una estructura que repita ciertas instrucciones de manera automática y no tener que estar haciéndolo nosotros todo el tiempo. Relacionado a las instrucciones while tenemos los operadores de incremento y decremento y operador condicional, que es como una nueva forma de escribir una instrucción if para hacerla más corta, más concisa, más legible. Con ciclos while tenemos repeticiones controladas por centinela y por contador. Son dos formas de controlar ciclos repetitivos. Y por último, operadores de asignación compuesto. De esto ya hablamos en un video anterior, pero ahora lo vamos a ver con un poquito más de detalle. Ok, vamos a volver entonces a nuestro editor. Lo voy a poner en modo pantalla completa para que el texto sea un poco más legible. Como era acá. A ver, ahí se ve un poquito mejor. Bien, para hacer este ejemplo integrador en el que tratemos todos los temas, propongo este enunciado de escribir una aplicación en Java que nos sirva para calcular el promedio de un alumno. Hay que crear la clase alumno con un bucle controlado por centinela en el cual el usuario cargue las notas de forma manual, ¿sí? Bueno, para empezar vamos a definir la clase alumno. ¿Se acuerdan que en el video anterior yo les conté que para definir clases era una buena práctica de ingeniería de software definirla cada una en su propio archivo, pero para tener todo más visible en este modo de pantalla completa y que se vea un poquito mejor, voy a definir la clase alumno dentro del archivo que contiene mi clase capítulo 4, perdón, que va a ser la que contiene el método main, que como hablamos anteriormente es el que inicia el flujo de ejecución de nuestros programas. Entonces vamos a definir la clase. Seguimos programando en inglés, así que, bueno, excepto por las consignas, vamos a hacer la clase student. El alumno va a tener una variable, un atributo en realidad privado, que va a ser su nombre. Y vamos a ponerle, sí, nombre, apellido. Y su promedio. ¿Sí? Vamos a poner el constructor como hablamos en el ejemplo anterior. Public student, el cual va a recibir todos los parámetros bueno. Menos el promedio lo vamos a inicializar nosotros y lo vamos a ir calculando a medida que se desarrolla el programa. Entonces vamos a usar la palabra reservada this para hacer el promedio igual a 0 una vez que se crea el alumno. Después lo vamos a calcular. This name, el nombre que le pasamos como parámetro al constructor. This apellido, el apellido que le pasamos como parámetro al constructor. Nos vamos ahí.
Acá voy a usar la ayuda del IDE para generar los métodos setter y getter. Ahí ya está todo listo. Perfecto. Entonces ahora ya podemos empezar con nuestro programa principal. Eso significa que necesitamos un método main. Bien, vamos a crear una instancia de nuestra clase student. Vamos a crear un objeto de tipo student que se llame student1. Vamos a pasar mi nombre, mi apellido, y si pudiera hacer que el promedio sea 10 estaría muy bueno. Bien, ya tenemos el primer estudiante creado. Ahora vamos a entrar a definir un poquito algunos de los conceptos primero y después los vamos a aplicar. Les voy a mostrar una mini presentación. Bien, ahí en estos gráficos pueden ver un pequeño gráfico que se usa mucho en informática, se llama DFD o diagrama de flujo, en el cual podemos ver de manera más clara cómo funcionan las instrucciones de control de flujo. Fíjense acá el gráfico de la izquierda. Este es un DFD de una sentencia if-else. La sentencia if-else nos sirve para tomar decisiones en la ejecución de nuestro código, porque a la larga cuando estemos programando no nos sirve tener un programa que siga secuencias o que modele objetos de la realidad si no se pueden tomar decisiones, porque bueno, el mundo real, que es lo que nosotros modelamos en informática, hay siempre diferentes condiciones para diferentes escenarios. Entonces, para tomar decisiones usamos la estructura de la sentencia if. En este caso es una sentencia if-else. ¿Cuál es la diferencia? La sentencia if sirve para evaluar una condición. Por ejemplo, yo tengo la instrucción, imaginemos que de acá hacia arriba viene el flujo de nuestro programa siguiendo instrucciones línea por línea. Llegamos a un momento en el que calculamos el promedio y le tenemos que mostrar un mensaje al alumno. Entonces ahí evaluamos la condición. Luego de calcular el promedio, si el promedio es mayor a 6, nos vamos por la rama del sí, es decir, nuestro programa se bifurca. Vamos por la rama del sí, imprimimos un mensaje que le diga al alumno que aprobó. Si, por el contrario, después de calcular el promedio no es mayor que 6, es decir, esta condición se evalúa como falsa, seguimos la rama del no. Entonces le mostramos el mensaje que está desaprobado. Una sentencia if sola diría, calcular promedio. Si el promedio es mayor que 6, se evalúa como verdadero, vamos por la rama del sí, hacemos algo. Si no es mayor a 6, seguimos. Si no especificamos nada, el programa sigue con su flujo de ejecución. En cambio, si evaluamos la instrucción y le ponemos una opción, y ponemos explícitamente una instrucción que el programa lleve adelante en caso de que la instrucción evalúe como falsa, ahí estamos hablando de un if-else. Es importante entender esto porque después, más adelante, una vez que nos encontremos modelando la realidad que queremos reflejar en nuestro programa, a veces se evalúan más de una condición. Y ahí entramos en una sentencia if-else anidada. ¿Sí? ¿Cómo sería eso? Y bueno, primero evaluamos algo. Si es correcto, podemos hacer otra evaluación. Si es correcta, ejecutamos un conjunto de instrucciones. Si es incorrecta, otro conjunto de instrucciones. ¿Sí? Y así el programa se va bifurcando cada vez más y más de forma anidada. Lo mismo por el no. Si no es mayor que 6 el promedio, podemos evaluar otra cosa. Si es igual a 0 o si es mayor que 1, está entre 1 y 2, por ahí tiene opción de recuperar, dependiendo la realidad y cómo la queremos reflejar.
cómo vamos a armar nuestro programa con sentencias if, sentencias if-else o sentencias if-else anidadas una dentro de otra. Para eso es importante tener en claro cómo funciona para no perder el flujo de ejecución de nuestro programa y meternos en bucles en los que no podamos salir y se evalúen siempre cosas, o llegar a resultados que sean reales, ¿sí? No seguir caminos que quizás nunca llegan a un fin. Y luego de que evaluamos la condición y se ejecutan las sentencias por sí o por no, sigue el flujo que nosotros estipulemos de nuestro programa, sigue ejecutando las instrucciones una por una hasta terminar el programa. Otra instrucción muy importante en Java es while. While la usamos para construir bucles, ¿sí? En los que vamos a llevar a cabo acciones repetitivas y en las que tanto al usuario como nosotros como programadores es mucho más eficiente hacer esa repetición dentro de una estructura controlada que hacerlo secuencialmente. Por ejemplo, en vez de hacer 20 instrucciones para pedir una nota, lo que yo puedo hacer acá es que pido la primera nota y repito, pido nota, pido nota, pido nota, pido nota 20 veces. Entonces el código que yo escribo es mucho más conciso, mucho más claro, mucho más eficiente claramente. Y entonces tengo que elegir una forma de controlar ese bucle, esa repetición, porque si no, se pueden dar casos en los que yo entro en un bucle de repetición que es infinito y nunca salgo del bucle y estoy pidiéndole notas al usuario hasta el infinito. Para eso existen dos formas de controlar un bucle. Una es con variable centinela, que es la que estamos usando acá, y otra es variable contador. ¿Cuál es la diferencia entre una y otra? Después lo vamos a ver más claro en el ejemplo, pero básicamente centinela es que una vez que entramos en el bucle, yo voy a repetir el bucle hasta que la variable centinela tome un valor o sea distinta de un valor específico. Por ejemplo, acá vamos a controlar la petición de notas de nuestro alumno. Digamos, como sabemos que no hay notas negativas, no hay notas iguales a 0, son todas positivas, vamos a controlarlo de esta forma, con una variable centinela en la cual vamos a chequear que la nota sea distinta de -1. Si yo pongo -1, significa que le estoy indicando al programa que interrumpa ese ciclo de repetición y salga de ese bucle. Otro ejemplo es con la variable contador. Yo podría hacer, por ejemplo, si supiera de antemano que voy a pedir 10 notas, podría acá evaluar una variable, por ejemplo, x, que va a ser mi contador. Entro en el ciclo, pido una nueva nota y a x, acá, la hago que incremente su valor en 1. Entonces, si x entra con un valor de 0 en el ciclo, ejecuta las instrucciones y al terminar de ejecutar las instrucciones en esa repetición del ciclo, x pasa a tener un valor de 1. Vuelvo acá, evalúo. X es menor a 10, por ejemplo, suponiendo que iba a pedir 10 notas. ¿Es menor a 10? Sí, porque es igual a 1. Repito el ciclo, incremento x. Vuelvo a evaluar x. ¿X es menor a 10? Sí, porque x es igual a 2. Repito el ciclo. Vuelvo a incrementar x. Vuelvo a evaluar x. Es distinta y así sucesivamente hasta que x tome un valor que la haga ser igual a 10, menor o igual a 10, mayor que 10, dependiendo la instrucción que nosotros le estemos dando al ciclo, que va a ser la condición de terminación. Una vez que termina, salimos del bucle y seguimos con la ejecución de nuestro programa. En este caso puede ser, por ejemplo, en ambos casos, puede ser, por ejemplo, sumar las notas, calcular el promedio o imprimir el valor numérico de las notas, el valor en letras de las notas, por ejemplo, en el sistema americano, que se usan A, B, C, D y así. También lo haríamos con sentencias if y instrucciones while. Bueno, entonces ahora vamos a ir a el ejemplo en el editor. Vemos acá que tenemos a nuestro estudiante, que lo instanciamos. Es un objeto de tipo student que se llama Federico Brun. Para eso vamos a
entrar en un ciclo de repetición controlado por centinela. Entonces, hasta que el usuario, en este caso yo, ingrese un -1, yo voy a pedir notas, ¿sí? ¿Cómo voy a hacer eso? Primero vamos a tener que importar la clase scanner para crear un objeto scanner en el cual vamos a ingresar las notas que van a ser las que vamos a considerar. ¿Sí? Ok, entonces, antes de entrar en el bucle, yo voy a mostrarle un mensaje al usuario. Continuación, ingrese la primera nota del alumno. Y podríamos mostrar también mi nombre, por ejemplo. Student, acuérdense, operador.getName. La primera nota del alumno, Federico. Está. Perfecto. ¿Qué es lo que sigue? Entrar al ciclo. ¿Cómo es la sintaxis de un ciclo while? Palabra reservada while. Esa va a ser, dentro de los paréntesis, va a ser la condición que yo voy a evaluar para ver si vuelvo a entrar en otro ciclo del ciclo, en otra repetición del ciclo o no. Y si entro en el ciclo, voy a ejecutar todos los comandos, todas las instrucciones, línea por línea, que se encuentren adentro del cuerpo que yo delimito con con las llaves, perdón. Entonces, antes de entrar en el ciclo también vamos a declarar nuestra variable centinela. La vamos a inicializar con un valor de 0. Sí, por las dudas vamos a trabajar siempre con notas enteras por ahora. Después vamos a tener unas pequeñas consideraciones adentro. Y yo voy a iterar en este ciclo, es decir, voy a repetir las instrucciones mientras, while, centinela sea distinto de -1. ¿Ok? Entonces, cuando centinela sea distinto de -1, yo voy a imprimir un mensaje para decirle al usuario que ingrese la nueva nota. La nueva nota, para calcular un promedio, yo necesitaría contar cuántas notas estoy poniendo. Entonces vamos a crear un contador, counter. Para ello lo voy a inicializar afuera del ciclo. Lo voy a inicializar en 0. Dentro dijimos que íbamos a hablar de operadores de asignación compuestos y de operadores de incremento. Dentro del ciclo, una vez que yo pido la nota al usuario y el usuario la ingresa a la nota, yo tengo que aumentar el contador para contar cuántas notas estoy cargando del alumno para después usarlas para el promedio. Para eso podría usar el operador de incremento, post incremento, o un operador compuesto en el que a counter le sumo el valor que tenía más 1. ¿Sí? Este tipo de variable, cuando solamente almacena unos, 1 más 1 más 1 más 1 más 1, lo que hace es convertirse en un contador. Esto es más prolijo, entonces lo vamos a dejar así. Bien, estoy viendo que vamos a tener que hacer unas consideraciones extra. Por empezar, para hacerlo más claro, vamos a cambiar el nombre de la variable centinela por directamente nota,
que en inglés sería puntaje, puntuación. Bien. Después vamos a mantener nuestro contador. Vamos a agregar también un acumulador que va a ser el que vamos a usar para calcular el promedio. Básicamente vamos a sumar en el acumulador el valor de todas las notas que ingresamos y a dividirlo por la cantidad de notas que ingresamos, que se va a hacer counter. Ok. Entonces, nueva nota va a ser igual a... vamos a leer de la consola. Next. Dijimos que vamos a trabajar con valores de nota enteros. Y acá vamos a meterle dentro de nuestro ciclo una instrucción if. ¿Para qué? Bueno, principalmente porque si no chequeamos que la nota sea -1, vamos a estar sumándola en el acumulador, sumándola en el contador y vamos a tener un cálculo erróneo. ¿Por qué? Porque le vamos a restar -1 al acumulado y vamos a dividirlo por una nota más, siendo que esto no es una nota más. Entonces vamos a usar una instrucción if y vamos a comparar. Si la nota que ingresamos es distinto a -1, vamos a ejecutar lo siguiente. Si no es distinto a -1, este es el camino del no, vamos a ver qué pasa. Bien, entonces, si la nota es distinta a -1, esta instrucción de acá la vamos a poner ahí adentro. Vamos a incrementar en 1 el contador. Y antes de eso vamos a sumar la nota al acumulador. Para eso vamos a usar un operador compuesto. Le vamos al valor que tenemos en accumulator, acumulador, como quieran decirle, le vamos a sumar el valor de la nota. ¿Sí? Bien, entonces, si el puntaje... Bueno, esto en realidad podríamos hacerlo así o podríamos hacerlo más simple. Si hacemos así, podríamos usar acá una instrucción break, que break rompe el flujo del bloque actual. O directamente, si hacemos esto, lo que vamos a estar indicando es, mientras score sea distinto a 1, voy a imprimir un prompt para el usuario pidiéndole una nueva nota, voy a leer esa nota desde consola, voy a comparar si la nota es distinta de -1, si es distinta, sumo el acumulador, sumo el contador y sigo con el proceso. Si no, sigo con el proceso igual y cuando llegue acá arriba voy a evaluar score y va a ser igual a -1, entonces voy a salir del ciclo. ¿Sí? Bien, una vez que salgo de este ciclo, tengo que calcular el promedio. El promedio simplemente va a ser igual a lo acumulado dividido la cantidad de notas. ¿Sí? Y ahora lo que voy a hacer es asignarle el promedio al estudiante que creé a través del método setAverage. Entonces voy a llamar a mi estudiante y le voy a asignar su promedio. Listo, hasta ahí estamos. Nos faltaría, hablamos de instrucción de if. Bueno, no les dije, la instrucción if se llama sentencia de selección simple. La instrucción if else se llama sentencia de selección doble. Y bueno, la sentencia anidada es if dentro de if, dentro de if, o if dentro de else, dentro de if, y así dependiendo lo que queramos modelar. Hablamos de la sentencia de repetición while. Bien, este es un ejemplo de un ciclo, de un bucle while controlado por centinela. Lo que yo podría haber hecho, por ejemplo, también si sabía que solo voy a pedirle 10 notas al alumno, podría haber entrado con score igual a 0. Acá incrementado el contador para dividir las notas, pero en realidad no tiene sentido porque yo sé que van a ser 10. Podría haber incrementado... No, sí.
vale la pena hacerlo con un contador para que Score guarde la nota. Con un contador yo lo voy incrementando y acá evalúo. Si mi contador es menor o igual a 10, vuelvo a entrar en el ciclo y hago lo mismo. Si mi contador es menor o igual a 10, vuelvo y así hasta que el contador sea mayor o igual a 10. En el caso, en realidad nunca va a llegar a ser mayor porque apenas sea igual, ahí ya rompo con el ciclo de ejecución y salgo del ciclo y empiezo a trabajar todo esto acá. Esto, como dijimos, por buena práctica lo vamos a poner arriba con todas las otras variables. Acá ya le seteo el promedio al estudiante. Y el último tema que nos falta hablar es el operador condicional. El operador condicional es un operador ternario. Eso quiere decir que toma 3 argumentos y es una forma simplificada de escribir sentencias if. ¿Cómo lo voy a usar? Yo podría ahora hacer un if acá, viendo si el promedio de mi estudiante es mayor o igual a un número, mostrarle uno u otro mensaje. Pero lo voy a hacer todo dentro directamente de la sentencia para imprimir en la consola println con la siguiente sintaxis. Primero vamos a imprimir todos los datos del alumno. Vamos a usar printf para imprimir con formato. Entonces, secuencia de escape para una nueva línea y vamos a decir el alumno, y acá vamos a poner especificador de formato el nombre del alumno, apellido del alumno, tiene un promedio de, y acá especificador de formato, vamos a poner f, que es para floats, que son números decimales, y a continuación vamos a usar con el operador punto y los métodos get el nombre del alumno, el apellido del alumno y el promedio del alumno. Siempre acuérdense del punto y coma para no tener errores de sintaxis. Vamos a probar que esto funciona. A ver si se ve bien la consola en el modo pantalla completa. Bien. Epa, acá hay un error. Perfecto. Muy bueno que podamos ver este error. Error de expresión aritmética. Estamos haciendo una división por 0. ¿Por qué? Acá yo tengo declarado mi acumulador como 0, mi contador como 0 y enseguida estoy calculando el promedio. 0 dividido 0. Todos sabemos que eso es un error matemático y Java nos lo expresa con ese error. Entonces vamos a simplemente declarar el promedio y lo vamos a calcular al promedio afuera una vez que counter, que es el divisor, ya tiene un valor distinto de 0. Vamos a calcular acá el promedio. Otro uso muy útil de la sentencia if es justamente controlar, cuando sabemos que hay una división, controlar que el divisor no sea 0. Si es 0, le tiramos un mensaje al usuario diciéndole, che, esto te va a dar un error matemático, no se puede dividir por 0. Entonces, al hacerlo después de nuestro bucle, evitamos ese error. Volvemos a compilar y ejecutar. Y ahí pedimos la primera nota del alumno Federico. Suponiendo que hice todo bien este año, vamos a ponernos 310.
Y la última -1 para indicar que voy a romper con la ejecución del bucle y salgo. Entonces, el alumno Federico Brun tiene un promedio de 10. Ojalá. Perfecto. Bien. Lo último sería mostrarles cómo funciona el operador condicional para demostrar si el alumno está aprobado o desaprobado. Vamos a usarlo. Que básicamente lo que hace el operador condicional es empaquetar todo el funcionamiento de una instrucción if en una sola línea. Entonces, primero vamos a evaluar la condición. Supongamos que en la institución se aprueba con 6, con un promedio mayor a 6. Entonces, vamos a evaluar si mi promedio es mayor que 6. Esa es la sintaxis, esa va a ser la evaluación. Todo lo que viene después del signo de interrogación es la salida por positivo y lo que viene después de los 2 puntos es la salida por negativo. Entonces, si es mayor a 6, aprobado. Si es menor a 6, reprobado. Y listo. Ahí vimos todos los conceptos del capítulo, ejecutamos. Vamos a cargar notas un poquito más realistas ahora. Bien. Bueno, acá de nuevo tengo un problema con formatear la salida para que se vea bien. Tenemos entonces mi información, mi promedio y mi promedio en letras. Aprobado. Vamos a darle un poquito más de formato para que quede más lindo. Vamos a agregar una secuencia de escape para que imprima el texto de aprobado o reprobado en una nueva línea. Y mi promedio vamos a imprimirlo solamente con 2 cifras decimales, especificando esto para variables de tipo float, es decir, con valor decimal. Hacemos que Java nos muestre mejor el formato. Promedio 7, aprobado. Perfecto, impecable. Bueno, seguimos después en el próximo video, capítulo 5, condicionales parte 2.